Saludos cronistas, nos encontramos de nuevo aquí en la tierra de las pesadillas voluntarias, en Saint Rack, Crónicas de Terror. Te voy a pedir de mucho favor, que en el tema que vamos a hablar el día de hoy, lo tomes con mucha prudencia y discreción. En este canal respetamos todo tipo de puntos de vista, de opiniones y por supuesto, en las anécdotas que amablemente la gente nos comparte, ya sea por Facebook, Instagram o en las demás redes sociales. Hablar de esta temática siempre tiende a la polémica, por lo que, como lo dice en cada descripción, no se afirma ni se niega la veracidad de los hechos aquí descritos. Tómalo como a ti más te guste. Y te invito a que si tú tuviste una experiencia del tercer tipo, la dejes aquí en los comentarios. Agradezco mucho a todas las personas que aparecerán en pantalla y que amablemente nos compartieron estas experiencias con extraterrestres. Gracias por suscribirte. Hace 20 años, estaba embarazada de mi primer hijo. Su papá y yo éramos muy jóvenes. Yo radicaba en Ciudad Valle, San Luis Potosí, pero soy oriunda de Sonora. Yo ayudaba en una de las tiendas de ropa de la familia y salía a las 9 de la noche. Siempre le decía a mi esposo en ese entonces, el gordo. Le decía, gordo, vamos a dar una vuelta. Y nos íbamos por el Libramiento. Ese día no fue la excepción. Al entrar al Libramiento veo una luz en el cielo a lo lejos, pero que se iba acercando poco a poco. Le dije, ¿tú ves lo mismo que yo? Me dijo que sí. ¿Qué será? No lo sé, pero vamos a ver. Nos adentramos a un baldío en medio de la nada. Era monte y estaba solo. Cuando en eso volteo, y del lado de él estaba levitando una cosa enorme, con forma de nave. Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Era enorme, se movía de un lado a otro. El color era como el de un fierro en la lumbre. Nos quedamos paralizados, como hipnotizados. Yo tenía miedo, y él también, evidentemente. Cuando quiso arrancar, nuestro carro no podía. Yo estaba tan asustada. Afortunadamente, nuestro vehículo prendió y salimos a toda velocidad, pudiendo ver cómo esa cosa se fue en cuestión de segundos, convirtiéndose en una luz muy grande y clara por los cielos. Salimos a la carretera y no había ni un solo vehículo transitando. Todo estaba oscuro, ninguna luz ni nada. No sé si esa noche alguien más lo vería. Yo estoy segura de que lo vi. A veces lo cuento y piensan que lo estoy inventando. Ojalá hubiera sido mentira. Cuando yo vi uno tenía como 8 años. Ha de haber sido como en el año 1978 en la frontera de Estados Unidos. Mi papá tenía una combi. Veníamos por la calle Avenida del Mar. Eran lugares solos y veníamos en una de las carreteras. Mis hermanas estaban durmiendo y yo pues todo el tiempo viendo por la ventana. En ese instante, todo se quedó como si el tiempo se hubiera detenido. Giré mi cabeza y me di cuenta de algo desconocido, redondo, con luces, no lo sé describir, pero no hacía ruido y no venía nadie, ni carros. Era una vialidad muy solitaria. Esa cosa giró y se fue hacia arriba. Yo estaba que no me creía nada de lo que veía, y no le quité la mirada hasta que lo perdí de vista. Les pregunté que qué era eso, pero nadie me hizo caso. Nunca les comenté nada porque no me creen. En Ciudad Juárez, yo estaba con mi abuelita y dormíamos afuera una hermana, una tía y yo.
porque hacía mucho calor. Quienes son de México saben que en esa ciudad fronteriza hace bastante calor. Yo miré una de esas naves. Era de un color plata con oscuro y con luces alrededor que cambiaban de color. Se hizo un silencio sordo. Yo movía a mi hermana y a mi tía, pero ellas no despertaban. Francamente no me dio miedo. Igual se empezó a elevar y después se fue rápido. Le platiqué a mis abuelos y dijeron que lo soñé, pero la verdad yo no lo soñé, lo viví. Pero ya no dije nada, porque si ellos no me creerían, pues mis demás familiares menos. Hace 3 años mi familia y yo fuimos a una playa a unas 4 horas de donde vivo. Todo bien, hasta el regreso. Mi novio tomó una ruta diferente y como era autopista nos perdimos. Manejó durante 1 hora y media y no veíamos casas ni luz, solo carretera y más carretera. Recuerdo que ya todos iban durmiendo. A mí en especial nunca me ha gustado dormir durante los viajes, así que iba atenta mirando a los lados, por si veía algún letrero para saber dónde estábamos, ya que no había señal para el GPS. Justo cuando íbamos pasando al lado de un cerro, en la punta, alcancé a ver como una cosa enorme justo arriba de nuestro coche. Era como una nave gigante y en ese momento solo fui yo la que lo vio. Me quedé en shock y tardé en reaccionar. Yo iba de copiloto y le pregunté a mi novio si había visto lo que yo, y él me dijo que iba tan concentrado en que no le fuera a salir alguien de la carretera, que ni siquiera volteaba para otro lado. Ya no quise decir más. Yo también he visto. Vi una esfera plateada que giraba sobre su propio eje. Iba como cayendo a mucha velocidad sobre un cerro que estaba ahí cerca, y se detuvo. Luego hizo un giro hacia la derecha y se detuvo de nuevo. Y después cayó. Me asusté mucho y fui a contarle a mis papás. Y me dijo mi papá que eso lo veían las chamacas que no obedecían a sus mamás. No me creyeron. Solo mi hermana, y quería que fuéramos a ver a dónde cayó. Pero yo tenía mucho miedo y no fuimos. Mi mamá y mis tíos y mi abuelita cuentan que hace unos 45 años, cuando ellos eran niños, un día, en el patio de la casa aquí en Guadalajara, Jalisco, se escuchaba un ruido como de un ventilador prendido, pero muy fuerte. Era el ruido que cuando todos los que salieron al patio a ver qué pasaba, había en la copa del árbol un platillo volador que cambiaba de colores y giraba súper fuerte. Le salió una luz como si fuera lumbre por en medio. Dice mi mamá que ahí estuvo unos 3 minutos y todos estuvieron viendo. Y de repente despegó hacia el cielo y al árbol lo dejó quemado donde estaba recargado. Así, hasta que el arbolito se recuperó solo. Pero todos mis tíos saben la historia. Y mi abuelita, que tiene 83 años, también la cuenta. Mis papás me contaron que vieron uno en Mazatlán, Sinaloa, hace como 22 años. Según eso, mi mamá estaba en la azotea platicando con una amiga y mi papá en el cuarto. Y dice mi papá que mi mamá pegó un grito muy horrible y que subió a la azotea corriendo y le dijo, ¿qué tienes? Y mi mamá gritaba, un ovni, mientras apuntaba para arriba. Mi papá dice que él volteó y estaba una nave en forma de platillo en color metálico y que alrededor tenía luces de colores que parpadeaban o algo así. Se quedaron en shock los tres, pues se veía perfectamente ya que todavía no estaba oscuro y que después de unos segundos desapareció sin hacer ningún ruido. Yo también he vivido cosas así y creo en los seres de otros planetas. ¿Por qué no?
Mi esposo y yo, un tiempo junto con nuestros 2 hijos pequeños, estuvimos viviendo en Querétaro en un ejido llamado La Solana. Como todas las noches, después de dormir a los niños, salíamos él y yo al patio a fumarnos un cigarrillo antes de dormir, y nos acostábamos en una hamaca viendo las estrellas. Esa noche fue diferente porque mi esposo me llamó, cuando estaba arrullando a los chiquitos. Afortunadamente ya los había dormido, pero tenía flojera de ir porque hacía frío. El patio estaba al centro de la casa, ya que la casa era una especie de hacienda, pero pequeña, donde todos los cuartos, baños, cocina, sala, etc. estaban alrededor. Al hablarme mi esposo para decirme, voltea, y me señaló. Al girar, vi 3 puntos en el cielo formando un triángulo. Uno de los 3 puntitos se movía formando el triángulo, y que pasaba un momento. Luego iba el punto 2 y se quedaba otro momento. Y luego iba el punto número 3, a donde debería estar el que sería el punto número 1. No sé si me explico, pero estaban como recorriendo un mismo camino, en triángulo. La verdad, no nos dio miedo, y nos pusimos a contar los segundos, y curiosamente era el mismo tiempo el que tardaba cada punto esa noche en ir hacia donde estaba el anterior. No creo que solo nosotros lo hayamos visto, ya que eran 3 puntos muy luminosos y se vieron muy claros. Esa casa es de un rancho donde es un terreno de 4 hectáreas. Y en el centro de esta casa, bueno, al morir mi suegro la derrumbaron, y allí pasaron muchas cosas sin explicación. Se decía que dentro de esta propiedad pasaba parte del camino real que está subiendo a La Solana, en el entronque a Santa Rosa Jáuregui, y yo fui testigo de muchas más cosas. Esa noche nos quedamos tan sorprendidos que nos permitieran verlos. Hola, buenas noches. Tengo muchas historias que de verdad han pasado. No tengo pruebas, ya que de niña y joven pues no usaba celular. Mi primer celular lo tuve hasta los 18 años. Esta es una de las historias. Yo tenía una amiga que se llama Sandra. Ella y yo éramos inseparables. A donde ella iba, yo iba y así. Siempre nos sentábamos en la banqueta de la calle, afuera de mi casa o de su casa, a platicar y a reír. Estábamos un día sentadas platicando, que se nos pasó el tiempo de volada. Era ya como la medianoche. En ese tiempo teníamos 15 años. Mi ciudad se llama Valle de Santiago, en Guanajuato, México. Es famosa por un cráter llamado La Alberca, que se han visto ovnis por ahí rondando. Mi amiga me dijo, bueno amiga, ya es noche, me tengo que regresar a mi casa, que realmente estaba muy cerca, a media cuadra. Cuando miró hacia arriba, solo sentí su mano moviéndome y señalando con la cabeza hacia arriba. Cuando vi, me quedé impactada. Había una nave súper gigante encima de nosotras. La calle estaba sola. Nosotras nos quedamos heladas viendo esa cosa tan gigantesca sobre nuestras cabezas. Tomé la mano de mi amiga y nos metimos corriendo hacia mi casa. La puerta estaba medio abierta, porque sabían que yo estaba ahí. Desperté a mi madre para que saliera rápido y viera lo que nosotras vimos. Mi mamá nos calmó y habló a la casa de Sandra para pedirle permiso a su familia si se podía quedar a dormir esa noche conmigo. Su mamá aceptó, solo con que regresara temprano. Esa noche mi amiga y yo no pudimos dormir. Estábamos en mi cama boca arriba y platicamos unos temas para que se nos olvidara ese suceso. Cuando vimos una luz que alumbró mi cuarto, pegamos un grito a las 2 y mi mamá fue corriendo a ver qué pasaba, pero pues ya no se vio nada. Se los juro que no dormimos en toda la noche. Cuando trabajaba en la sierra de San Luis Potosí, en México, me pasó algo extraño
y eso me llevó a conocer una historia increíble sobre ovnis y extraterrestres. Yo trabajaba en una constructora, hacíamos una autopista. El encargado rentó una casa en un pueblo cercano a la planta del trabajo. Una noche salí a fumar un cigarro al balcón y como era un pueblo pequeño no había mucho alumbrado público, así que se podía ver bien el cielo y las estrellas. Mientras fumaba vi una estrella fugaz, o al menos eso fue lo que yo pensé, pero empezó a bajar cada vez más, y se perdió tras una cadena de montañas y después se vio una luz como si fuera un flash que iluminó todo en un instante. Eso solo yo lo vi en la casa que estábamos y no se lo conté a nadie, porque pensé que no me creerían. Al otro día, al estar en el horario de la comida, escuché a unos ayudantes de la región hablar de lo que yo vi. Decían, ¿viste al ovni de anoche? Unos decían que sí y otros que no. Me acerqué a escuchar y les pregunté qué era eso. Me dijeron que eran ovnis que llegaban y se perdían atrás de las montañas. Yo, algo incrédulo, también seguí escuchándolos. Y me dijeron, si no nos crees, pregúntale a Ramiro, el cual vive en un poblado entre esas montañas. Ramiro era una persona trabajadora, de unos 40 años, el cual era muy responsable y serio, así que le llamaron para que nos platicara. Y fue ahí que me contó lo más increíble. Me dijo que hace varios años en su pueblo bajó una nave, un plato metálico en color gris oscuro. La primera vez que bajó solo recorrió el pueblo en un sobrevuelo. La segunda ocasión, dice que bajaron 3 seres, los cuales eran altos, de piel clara, rubios, al parecer masculino y femenino. Así como los describió, parecen personas normales, pero muy hermosos. Estos seres se comunicaban por telepatía con ellos y les dijeron que no tuvieran miedo. Se fueron y dijeron que regresarían. En la tercera vez que me contó que bajaron, dijo que estos seres se reunieron con los más ancianos del pueblo y estuvieron varias horas con ellos, y que solo los ancianos supieron de lo que habían hablado. Es algo un tanto increíble. Intercambiaron información con los ancianos que conocían bien la naturaleza de ese lugar. Esa experiencia me sucedió a mí y a 2 personas más. Mi cuñado tenía 15, yo 17 y mi amiga también 15. En aquella ocasión se estaba haciendo oscuro. En ese entonces, mi cuñado, que solo era mi amigo, y mi amiga, estábamos jugando a brincar la soga. Yo miré una luz que viajaba a una gran velocidad y nos atravesó a los 3. Esto pasó cuando apenas se hacía de noche. De pronto solo despertamos y eran las 3 de la mañana, y no dijimos nada. Solo nos dimos cuenta cómo esa luz se alejaba. Nos dimos la vuelta y caminamos a nuestras casas, extrañados y cansados. Por muchos años tuve recuerdos recurrentes de ser sumergida en un líquido viscoso y podía respirar. Pero cuando me sacaban, sentía dolor, mucho dolor. Ellos me hablaban, pero no con voz ni con palabras, sino con sus ojos me miraban y yo entendía. Mis amigos se hicieron viciosos y se desapareció mi amiguita, que siempre lloraba y decía incoherencias, como que se quería ir con el hombre de allá arriba. Gritaba y se tiraba al suelo, convulsionada. Mi cuñado se casó con mi hermana y nunca hablamos de eso hasta hace 3 años. Él me preguntó si tenía miedo a la oscuridad y le dije que no, pero a las cosas que estaban en la oscuridad sí. Empezamos a platicar cosas que yo misma recordaba, y él empezó a llorar. Estuvimos hablando de eso y creí que se había vuelto loco. Yo le dije que no, que yo también estaba ahí y también lo recordaba.
Esta historia le ocurrió a la abuelita de mis hijos, cuando ella era muy joven, yo diría que muy jovencita. Ella me lo contó que fue a visitar a unos familiares a un ranchito llamado Jico, y dice que se fueron a un baile. Se habían escapado de sus mamás. El caso que fue cuando el baile terminó, y resulta que venían camine y camine a la orilla de los cerros, porque antes no había mucho transporte, y mucho menos ahora. En eso ya casi amanecía, cuando pasaban por una explanada en liso, y cuando de repente bajaron 2 naves. Dice que ella no se lo podía creer, pero que sí fue cierto porque sus primas también lo vieron, y se asustaron mucho. Todas empezaron a correr, cuando en eso una de ellas los vio. Dice que una de las naves los empezó a seguir, del susto se cayó, y pasó ese objeto volador encima de ellas, y bien asombrada de verla, se rodó a un arbusto de lado, y veía cómo se alejaba lentamente, y jamás volvieron a verlo.